Muy buenos días para todos. Bienvenido a su webinar Dirección y Gestión de Proyectos. Espero tengan un muy buen día. Mi nombre es María Telles, supervisora del área de operaciones. Nos acompaña el día de hoy nuestro experto técnico Mario Molero, quien es el que va a estar con ustedes las próximas 2 horas. Él no tiene solamente los conocimientos teóricos, sino también los prácticos, lo que va a hacer mucho más interesante este webinar. Vamos a dar espera de 2 minutos más a que se conecten otros participantes invitados y damos inicio. Bueno, nuevamente buenos días para los que se acaban de conectar. Mi nombre es María Telles, supervisor del área de operaciones. Vamos a ver un video mientras terminan de conectarse los demás participantes para que conozcan un poco más de SGS. Un momento, por favor, que está cargando.
Perfecto, veo que hay no más participantes. Muy buenos días nuevamente para todos. Mi nombre es María Telles, supervisor del área de operaciones. Bienvenido a su webinar. Nos acompaña nuestro experto técnico Mario Molero, quien tiene los conocimientos teóricos y también los prácticos para hacer mucho más interesante este webinar. Les agradezco mantener sus micrófonos apagados. Si van teniendo preguntas, pueden activarlos y preguntar de una vez a Mario para que les vaya respondiendo. Si no pueden activar micrófono, pueden escribir en el chat y con mucho gusto vamos a ir respondiendo preguntas. Al finalizar va a estar con nosotros nuestro especial preguntas respecto a la formación y brindándoles una información. Entonces los dejo en las mejores manos con Mario, quien va a dar una pequeña presentación de él. Espero disfruten mucho este webinar y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Mario, todos tuyos. Gracias, María. Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de CGS y pues saludar también a todas las personas que se han conectado esta mañana para esta, digamos, transmisión que hacemos acerca de dirección y gestión de proyectos o gerencia de proyectos con los fundamentos del PMI. Y esto es un tema del cual pues voy a tener la oportunidad de conversar un poco esta mañana y hablar un poco de los nuevos enfoques y tendencias que el PMI como institución pues nos viene mostrando. Quizás en este último año, este año 2020, pues evidentemente para todos ha sido un año diferente, un año con muchos desafíos, pero también lleno de muchísimas oportunidades. Y pues la dirección de proyectos y el contexto en el cual se envuelve, pues no escapa de esa realidad, lo mismo que pues el mismo PMI como institución. Para este momento nos presenta unos nuevos enfoques y tendencias hacia dónde va la gerencia de proyectos, hacia dónde va la dirección y gestión de proyectos, la perspectiva y la visión que el PMI como institución tiene, cómo afecta esto a los estándares y cómo afecta también pues incluso el mismo programa de certificaciones que PMI tiene pues para los profesionales que nos desempeñamos en el área de proyectos. Como pues lo comentaba María al comienzo, pues mi nombre es Mario Molero, soy de profesión ingeniero industrial y digamos toda mi vida profesional a lo largo de unos 24 años la he dedicado a trabajar en el mundo de proyectos, en el área profesional, principalmente en proyectos industriales, proyectos del sector del and gas, eventualmente también algunos proyectos de TI, del área de tecnología de información y comunicación, proyectos de ingeniería, construcción, interventoría, más que todo en los sectores industriales. SGS pues se caracteriza como institución de clase mundial a ofrecer servicios en estos sectores, sector de minería, el sector de operaciones, producción, oil and gas, fabril, alimentos. Y en todos estos sectores, pues, las organizaciones han tenido que adaptarse a los cambios, las organizaciones han tenido que ir adaptándose a las cosas, a las situaciones que el mundo y el mercado les demanda, y pues a partir de allí esas adaptaciones pues las hacen a través de un enfoque de proyectos. He tenido pues la oportunidad de entonces acompañar mi experiencia profesional en esos sectores, en grandes empresas de ese sector también, con los servicios de información, asesoría, consultoría, auditoría en dirección y gestión de proyectos bajo los estándares de las normas, por ejemplo ISO 21500, el estándar, pues la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, los estándares del PMI, y pues tengo certificación como PMP, certificación como Project Management Professional, también una certificación en ISO 31000 como Manager, y como auditor en sistemas de gestión de proyectos bajo la norma ISO 21500, como Scrum Master, y digamos algunas otras experiencias que he podido y he tenido la oportunidad de acompañar, digamos, de la mano del crecimiento profesional. En los últimos años me he dedicado más a consultoría en el tema de proyectos, y a lo largo de todos estos años, pues evidentemente he tenido la oportunidad de ver
cómo este tema de la dirección de proyectos cambia, se adapta y ha venido pues, de este contexto del mercado actual que es tan definitivamente particular. Y en ese sentido, pues la idea es que vamos a compartir un poco acerca de algunos enfoques y tendencias sobre la dirección de proyectos, de cómo PMI va a través de sus investigaciones, a través de los estudios que realiza y los estándares que elabora, nos va dando un poco de orientación qué está pasando en el mundo y cómo la dirección de proyectos pues, se encaja en ese contexto mundial, en ese contexto actual, y hacia dónde vamos un poco en ese sentido. El PMI, pues, que evidentemente es un organismo que ya pues, he venido mencionando. El Project Management Institute es una organización sin fines de lucro, que se encuentra pues, afincada en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. El PMI es una organización de clase mundial que reúne, que recoge o que agrupa a los profesionales en dirección de proyectos, en gestión de proyectos alrededor del mundo. Hay varias instituciones de este tipo realmente, pero el PMI se ha alzado pues como institución bandera y se ha alzado pues y ha destacado en cuanto pues al prestigio, la credibilidad a través de sus programas digamos, de investigación, de certificación, de elaboración de estándares en gerencia de proyectos a lo largo de los años. Y pues agrupa a un número pues bastante grande de miembros como organización a lo largo de más de 180 países en el mundo, y como institución, pues como lo decía, pues si bien hay otras y si bien hay varias instituciones de alto prestigio y credibilidad, pues se ha alzado de alguna forma el PMI a resaltar por encima de ellos y se ha convertido sus enfoques, sus estándares en la referencia pues para todas las organizaciones, para la referencia para todas las empresas en el ámbito pues, de proyectos, y aún las empresas de operaciones, empresas industriales que realizan otro tipo de actividades operativas, también en el momento en que se presenta la oportunidad y la necesidad de implementar sus estrategias a través de los proyectos, pues entonces también aplican los principios, los estándares, las prácticas y las herramientas que promueve el PMI como institución. Todas esas prácticas, herramientas, no son creación del PMI. El PMI se encarga de investigar y de indagar pues, a nivel mundial qué está ocurriendo en las organizaciones y cómo esa tendencia pues, mundial nos permite identificar herramientas que no están funcionando en las organizaciones. Investiga constantemente empresas de clase mundial alrededor de todo el planeta, indagando en los casos de éxito y los casos de no éxito en los proyectos, determinando cuál es la mejor forma de realizar proyectos. Y muchas veces, pues, en nuestras organizaciones realizamos proyectos, pero lo hacemos de manera, digamos, empírica, o la organización tiene algunas definiciones en la manera en cómo realizar los proyectos, y con base en eso, pues, las personas en las organizaciones desarrollamos las tareas y los proyectos. Pero ya otras empresas han tenido éxito y también han, digamos, no han logrado el éxito, digamos, al desarrollar sus proyectos, y de esas experiencias PMI extrae información, extrae lecciones aprendidas, investiga prácticas y estándares que se utilizan en las organizaciones y nos va indicando, pues, dando opciones para que las organizaciones tengan toda una batería de oportunidades y de herramientas, de técnicas que se pueden aplicar en los proyectos de acuerdo a la industria, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se necesite realizar, y decirnos, pues, esto es lo que demuestra que funciona, lo que ya ha sido probado y a través de comités de expertos y consejos y consensos que se realizan, se van estableciendo lo que son esos estándares profesionales en dirección de proyectos. Si algo caracteriza a PMI es precisamente la formulación de estándares profesionales que tienen que ver con el mundo de proyectos.
estándares para dirección de proyectos, para dirección de programas, para dirección de portafolios, estándares para la gestión técnica de los proyectos, estándares pues, en los diferentes sectores, industrias y ciclos de vida de proyectos, de acuerdo pues, digamos, a todas esas tendencias que va detectando y ayudándonos a enfocar como tal. Y pues PMI pues, no solamente pues, formula estándares profesionales, también genera, como ya lo había mencionado, a través de investigación. Si algo hace, pues evidentemente el PMI es constantemente estar en ese proceso de investigación, en casos reales de proyectos, para generar conocimiento. PMI genera un importante número de publicaciones mensuales, anuales, fuera de los estándares profesionales, que van dando luz y van permitiendo tener actualizada esa visión en la gerencia de los proyectos tal cual pues, como la conocemos hoy. Y evidentemente, el tercer elemento característico que me gustaría resaltar con relación pues, a la organización, que es la PMI, es la promoción o la figura que le han otorgado a la gerencia de proyectos como una disciplina profesional. Es decir, ver a la gerencia de proyectos, ver a la dirección de proyectos como una profesión. Quiere decir que, digamos, las personas que trabajamos en proyectos tendremos la oportunidad de profesionalizar digamos, nuestro trabajo, nuestro conocimiento y nuestra experiencia al conocer y aplicar las prácticas y las herramientas, las mejores prácticas y las herramientas de clase mundial para el desarrollo y elaboración de los proyectos. Y esto lo hace también a través de un programa de certificaciones a profesionales, del cual pues vamos a hablar un poquito más adelante. En líneas generales, pues evidentemente el PMI nos trae por todo este mundo. Sin embargo, los estándares están cambiando, la generación de conocimiento está cambiando y el esquema de certificaciones también están cambiando. ¿Okay? Y pues la intención de hoy es compartir un poco pues algo de todos esos cambios, un pequeño extracto de todos esos cambios que ya PMI nos viene indicando y nos viene orientando pues hacia dónde nos estamos movilizando. ¿Okay? La idea durante el desarrollo del webinar es que, si bien vamos a habilitar unos minutos para preguntas al final, si tienen alguna pregunta o inquietud que quieran manifestar en el momento, bienvenida. No se preocupen, no hay interrupciones, solo son oportunidades para clarificar y ampliar la información. De modo que al momento que tengan alguna inquietud pueden manifestarla sin ningún problema. Activando su micrófono a través de vía chat, donde también pueden publicar, digamos, preguntas, y en el desarrollo de las sesiones las estaremos revisando y contestando también. ¿Okay? Entonces, hablando primeramente de los estándares, pues ya decíamos que la PMI como institución entonces maneja una serie de estándares, crea conocimiento y pues tiene un programa de certificaciones. Vamos a hablar un poquito de esos tres elementos. Con relación a los estándares, debemos destacar que son estándares globales, equivalentes o a la par de lo que son las normas y mejores prácticas internacionales. Y en esos estándares se resumen una serie de guías que nos hablan de herramientas y prácticas en dirección de proyectos, programas y portafolios para las organizaciones y pues también para los profesionales que trabajamos en proyectos. Un estándar pues es un documento establecido por consenso, y como les decía, pues el PMI tiene una serie de comités que trabajan en todo el tema de investigación y de generación de conocimiento. Son comités de expertos en diferentes áreas, obviamente con foco en proyectos, que aprueban con el apoyo de algún cuerpo reconocido, en este caso, por ejemplo, a través de ANSI, a través de ISO. También se reconocen estos estándares, estos documentos, estas guías de mejores prácticas que promueve el PMI. En resumen, pues, es importante que nosotros tengamos muy claro que, si bien el PMI promueve unos estándares globales, donde se resumen prácticas que han demostrado que funcionan a nivel mundial, de lo que se conoce como mejores prácticas en dirección de proyectos,
el PMI no ofrece a través de sus estándares una metodología. Cuando digo una metodología, lo que quiero decir es que en el PMI, si bien a través de sus estándares se enuncian algunas líneas generales de cómo desarrollar los proyectos y refiere a una serie de prácticas y herramientas específicas para apoyar esa gestión, no se habla propiamente de una metodología porque no es un paso a paso, no es que tengo que hacer las cosas en ese orden y si no las hago en ese estricto orden, pues no va a resultar, o tengo que aplicar todas las herramientas, todas las técnicas y todas las prácticas que dicen los estándares. Esa no es la intención. La intención de los estándares es recoger y establecer un marco profesional, un marco de trabajo. Es decir, dentro de este marco, pues usted se puede mover de acuerdo como usted lo considere mejor, con base a su propia experiencia y con base también a las necesidades y particularidades de la organización y del proyecto que estemos desarrollando, decidir y tomar qué aplicar, qué no aplicar, con qué nivel de rigurosidad aplicarlo, hasta dónde aplicarlo en los proyectos. De modo que al final los estándares lo que hacen es resumir una serie de prácticas y queda de parte de los profesionales seleccionar dentro de todo eso que nos ofrece PMI cuáles son las que vamos a utilizar en nuestros proyectos y cómo lo vamos a aplicar. Si fuese una metodología, pues paso 1 hay que hacer esto y utilizando este procedimiento o esta práctica o esta herramienta, paso 2 hacer esto y aplicar este procedimiento y esta práctica. PMI nos dice, sí, se pueden dar algunos pasos generales que se pueden adaptar y que adicionalmente las prácticas se escogen y las herramientas se escogen de acuerdo al proyecto y a la naturaleza de la actividad que estemos realizando, de acuerdo al sector, de acuerdo a la industria en la que estemos operando. Entonces no es una metodología, pero sí resume una serie de elementos claves para desarrollar los proyectos con técnicas y herramientas que han demostrado funcionar. Esos estándares de PMI entonces están resumidos o se presentan de varias maneras a través de lo que se llaman los estándares fundacionales o los fundamentos, las normas y marcos de práctica y las guías de práctica. Son 3 tipos de estándares o de documentos que se generan, que se publican y que se revisan cada cierto tiempo, evidentemente. Hay uno que se llaman las extensiones, que solo lo menciono porque pues todavía se usan, aunque ya PMI, digamos, nos sacó formalmente de su biblioteca, por decirlo así, y son guías complementarias de los estándares fundacionales. En el caso específico, por ejemplo, de la guía del PMBOK o la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, había 3 extensiones que eran complementos de esa guía, adaptándolas a diferentes sectores. Una para el sector gobierno, o lo que es la gestión pública, dentro del marco pues, norteamericano, otro para la gestión de proyectos de software y otro para la gestión de proyectos de construcción. Y evidentemente, dentro de esos dentro de esos sectores muy específicos, pues se requerían algunas adaptaciones, y evidentemente se requieren adaptaciones o particularizaciones de cómo aplicar ciertas técnicas o ciertas herramientas o ampliar algunos elementos muy particulares de esos sectores. Eso se colocaba en esas extensiones. Hoy por hoy eso está en proceso de revisión, entonces no están ahorita actualmente públicas, pero las que ya previamente se habían publicado pues se pueden seguir usando. Solo que los estándares en cualquiera de sus versiones, los fundacionales, los marcos de práctica, las guías de prácticas, se revisan continuamente y cada cierta cantidad de años pues, se sacan nuevas ediciones y nuevas publicaciones con respecto a esos estándares y en consecuencia pues las extensiones también deberían modificarse para adaptarse a esas modificaciones que han sufrido pues, los estándares principales. El estándar, digamos, bandera de PMI ha sido pues, la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, conocida pues, mundialmente como la guía del PMBOK. Y esta guía, pues actualmente la tenemos hoy por hoy en la 6ª edición que fue publicada en septiembre del año 2017, hace poco más de 3 años. En ciclos más o menos de cada 4 años se realizan actualizaciones. Esa 6ª edición, que fue publicada en septiembre de 2017, realmente se tomó un poco más de tiempo.
digamos, pudo haber salido o quizás se esperaba para quizás casi un año antes, para el año 2016. Sin embargo, pues debido pues, a los procesos de ajuste y el largo proceso que se surte para actualizar los estándares, pues fue publicada finalmente en septiembre del año 2017. Este estándar, como ya lo vemos, sexta edición, ha tenido varias versiones a lo largo de los años. Y pues es una guía que resume un conjunto de fundamentos y mejores prácticas relacionadas a la gestión o a la dirección y gestión o a la gerencia de proyectos. ¿Okay? Y se resumen conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas, procesos que se aplican en los proyectos y que se pueden utilizar en cualquier tipo de proyectos, en cualquier industria, en cualquier sector, nuevamente pues adaptándolo de acuerdo a cada caso específico, y esa adaptación pues va por cuenta de los profesionales y de las organizaciones. Como resume toda una cantidad de elementos que pueden aplicar a cualquier proyecto, pues la guía es bastante extensa, un libro que ya sobrepasa las 500 y tantas páginas, que evidentemente resumen una gran cantidad de información. Y durante ese proceso de adaptación, de evolución, pues han habido, quizás, recuerdo que cuando salió la tercera edición de la guía del PMBOK, pues sufrió unos cambios significativos con respecto a las dos anteriores. Afinó y refinó el concepto de la gerencia de proyectos basada en procesos, amplió significativamente su nivel de contenido y fue, digamos, la base para lo que fue prácticamente la cuarta y quinta edición. Y esta sexta edición pues empiezan a introducir unos elementos, digamos, nuevos para esa versión, pero que no son nuevos ya en el mundo de proyectos. Hablar de los enfoques de proyectos en ciclos de vida adaptativos, iterativos, incrementales, ágiles, y empieza a abrirle un poco de espacio. De modo que desde el año más o menos 2016 para acá, el PMI viene estudiando y analizando una serie de cambios significativos que vinieron de alguna forma a explotar pues, para este momento que tenemos la próxima publicación que va a salir, que es la séptima edición de la guía del PMBOK, pues, de la cual pues, ya nos anunció cuál iba a ser su formato visual, pero pues que todavía estamos a la espera muy pronto de esta nueva publicación. Esta guía va a traernos cambios significativos. Va a ser una guía inclusive de mucho menos contenido que en las versiones anteriores, no significando esto que todos los contenidos anteriores se desechan. Parte de los cambios es que ahora el libro va a estar acompañado de una plataforma que se llama Standard Plus, donde muchos de los detalles prácticos van a pasar a la plataforma. De modo que el libro pues, enuncia los principios y los detalles. Si yo quiero ampliar un poco alguna práctica, alguna herramienta, alguna técnica dentro de un principio o dentro de una tarea que hay que realizar en los proyectos, pues la voy a seguir encontrando en la plataforma. De modo que el libro, a nivel de volumen, físicamente, pues, hay un cambio inicial pues, importante, porque el libro se va a reducir de grosor de forma significativa. Pero esto no, de nuevo, no significa que es que ahora pues desecharon todo lo que se había dicho por muchos años. Solamente se reubica o estructuralmente pues vamos a tener una guía completamente diferente, con una visión quizás un poco más práctica, y evidentemente esos cambios van a venir en lo que es la séptima edición de la guía del PMBOK. Originalmente pues estaba anunciada para comienzos del año o a mediados del primer semestre pues, del año 2021. Sin embargo, pues últimas informaciones, el PMI nos dice que esta guía del PMBOK pues, podría estar entonces siendo publicada para finales de este mismo año 2020. Y eso tiene mucho sentido, porque viene de la mano de otro cambio que ya viene madurándose desde hace un tiempo, que es también los cambios en el esquema de certificaciones, del cual también vamos a hablar un poco. ¿Okay? Ok.
explicando si habían preguntas. Si igual alguien tiene alguna pregunta, pues bienvenidos y las podemos ir respondiendo. Entonces estamos frente a un cambio que se avecina importante a nivel de estructura, a nivel de contenido, que va a estar en la nueva guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, que es la guía del PMBOK, en su séptima edición que está pronta a ser publicada. La versión actual de la guía del PMBOK está organizada, y en general, pues, por varias versiones ha estado así, en 3 partes. Una primera parte, que es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, lo que es propiamente la guía del PMBOK. Es un documento, pues, donde de manera amplia se hablan de los diferentes procesos, áreas de conocimiento, grupos de procesos en la dirección de proyectos. Se explica a cada uno de esos elementos, se habla del contexto en que operan los proyectos, se habla de la gestión estratégica de las organizaciones a través de proyectos, programas y portafolios, nos habla de la función del gerente de proyectos, digamos, en el marco, pues, estamos enunciando, y luego tiene una segunda parte que es conocida como el estándar para la dirección de proyectos. Esa segunda parte fue base importantísima para, bueno, primero, en primer lugar, ese estándar de dirección de proyectos es una norma ANSI. Cada vez que se publica la norma o la guía del PMBOK, esa sección, esa parte, ese estándar de para la dirección de proyectos es una norma ANSI. Y en este caso, pues la última versión es la norma ANSI PMI 99001-2017. Que corresponde a la publicación que se hizo en aquel momento y en ese año. Ahora, esta guía, la guía de los fundamentos, también fue la base fundamental para la construcción de lo que en el año 2012 se publicó como la norma ISO 21500, una norma que proporciona directrices y orientación para la gerencia de proyectos. Y, digamos, fue la primera norma formalmente de gerencia de proyectos que publica ISO, basado en, digamos, en la revisión de varios estándares internacionales, pero tomando como, digamos, esqueleto y punto fundamental el estándar de la dirección de proyectos y la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos en la guía, que están en la guía del PMBOK. De hecho, pues obviamente el comité que elabora las normas de proyectos, pues está, digamos, evidentemente con la participación clave del PMI como institución. Esta norma, la norma ISO 21500, desde ese primer año 2002, estos 8 años que han transcurrido, está también en un proceso de actualización, no solo de esa norma, sino que empezaron a surgir otras normas. Entonces tenemos ahora lo que va a ser la familia de normas ISO 21500. Y de hecho, pues lo que hoy tenemos como norma ISO 21500 pues, se va a cambiar también a la norma ISO 21502, una nueva norma que se alinea también a los cambios que están por ser publicados también en la séptima edición de la guía del PMBOK. De modo que muy prontamente vamos a tener 2 estándares de referencia completamente nuevos. Vamos a tener una séptima edición de la guía del PMBOK con un enfoque bastante diferente a los anteriores. Y adicional también vamos a tener una nueva norma ISO 21502 acompañada de unas 6 o 8 normas adicionales que en conjunto van a conformar una familia de normas para gestión de proyectos, programas y portafolios. Y ambas ya vienen con un enfoque, de modo que en el año 2021, si se quiere, vamos a estar con unos estándares nuevos en dirección de proyectos. Esa norma ISO 21502, que está por ser publicada, pues recoge muchos de los aspectos que vamos a ver en la nueva guía del PMBOK y también aspectos de otros estándares de gerencia de proyectos como PRINCE2, como los focos de IMA y otros estándares en dirección de proyectos a través pues, de ISO como tal, como organización internacional de estandarización o de normalización. Y pues finalmente tiene un apéndice, pues siempre la guía trae un apéndice con glosarios, con índice y información complementaria. Hoy por hoy la guía entonces va a tener un cambio. Lo que hoy conocemos como la sexta edición de la guía del PMBOK migra a un nuevo enfoque que es la séptima edición de la guía del PMBOK como tal. Hoy tenemos la primera parte de la guía
Entonces es propiamente, como lo decía, pues la guía o el cuerpo de conocimiento es la dirección de proyectos. Luego venía el estándar y finalmente el apéndice, glosarios y anexos. Estas tres partes de lo que hoy tenemos en la guía, que es la estructura actual, pues es la misma que acabo de mencionar previamente. Esto se cambia. Y en la séptima edición, pues tenemos un primer cambio visual. Primero se invierte el orden. Ahora va a aparecer primero el estándar y en segundo lugar, pues va a aparecer la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. O sea, hay un cambio estructural de posición, de presentar primero el estándar y después la guía. Pero no es un tema solamente de cambiar posición, de pasar la parte 2 a la parte 1 y la parte 1 a la parte 2, sino que el contenido de lo que teníamos en la guía actualmente pues también cambia. Hoy, en lo que es el estándar para la dirección de proyectos, teníamos una descripción de los diferentes procesos de la dirección de proyectos agrupados en 5 grupos de procesos, a saber, el inicio del proyecto, la planeación del proyecto, la ejecución del proyecto, el monitoreo y control del proyecto y el cierre del proyecto. Estos 5 capítulos corresponden a los 5 grupos de procesos de la dirección de proyectos, tal cual como los enuncia el mismo estándar, la misma guía. Y pues en la guía encontrábamos, pues para iniciar un proyecto, pues cuáles eran los procesos que había que desarrollar, para y cómo se relacionaban esos procesos entre sí y con otros procesos, cuáles eran los procesos que había que desarrollar para planear un proyecto, cuáles eran los procesos para la ejecución, asimismo para monitorear y controlar el trabajo del proyecto, y finalmente cuáles eran los procesos que se tenían que llevar a cabo para cerrar un proyecto. Eso es lo que teníamos hoy en el estándar, en la segunda parte de la guía. Esta parte ahora entonces sube y cambia radicalmente de contenido. De hecho, ya no habla, entonces ahora la guía no nos va a hablar pues, del inicio, la planeación, la ejecución del proyecto, sino que nos va a hablar, primero, pues, como se cambia de orden, entonces la introducción pasa a este primer punto. ¿Okay? Nos va a hablar y va a hablar de los principios de entrega de proyectos. Más adelante, hoy mismo en la presentación, vamos a hablar un poco de qué es eso de entrega de proyectos. ¿Okay? Vamos a hablar de unos principios. Entonces, se reemplaza esta visión de los procesos que hay que hacer para iniciar, para planear y para ejecutar un proyecto, y reemplaza esto por unos principios. ¿Y qué son unos principios? Pues, unos enunciados generales, reconocidos, transversales, que aplican en los proyectos, que no son un paso a paso, sino que reúnen una serie de conceptos, una serie de enunciados, una serie de elementos que aplican a los proyectos. Y esos principios los organizan en 12 grupos, que tienen que ver pues, con la rendición de cuentas, la gestión del equipo, la gestión de los grupos de interés, de las partes interesadas o de los stakeholders, la